Cuando empezamos a decir que la torre no era mudéjar desde su origen, sino que había sido un alminar, se nos decía que era casi una ilusión, porque se afirmaba que Tauste en aquella época pues, que no había tenido ni siquiera entidad de población. Me puse a estudiar cómo eran los cementerios islámicos en aquella época y descubrí pues, todas las características, cómo hacían los enterramientos, qué criterios seguían para ubicarlos, en este caso fuera del pueblo, pero pegados al pueblo. Nos demostró la entidad, la superficie que ocupaba ya, y entonces vimos que la posibilidad de que esos enterramientos que de vez en cuando aparecían en las calles y en los solares, que se atribuían a una epidemia de cólera de finales del siglo XIX, fueran realmente el cementerio donde estuviera enterrada aquella gente que supuestamente nunca había existido. Bien, a partir de ese momento, en 2009, pues empezamos a pensar, y él mismo lanzó una hipótesis en el sentido de decir dónde podía estar el cementerio de Tauste. Hizo un plano que publicó junto con su ponencia y que lo tenemos aquí, y a partir de ahí pues buscamos una disculpa para poder excavar en la calle. Fuimos a la calle actualmente Obispo Conjet, hicimos una cata y bingo, encontramos allí pues una serie de tumbas que respondían pues, a las características de un típico cementerio o maqbara musulmana. Ese fue el origen. Posteriormente se hizo una segunda cata, muy cerca también en la calle, una tercera cata también en una casa particular en este caso, y una cuarta que ya fue mucho mayor, mucho más grande en otro terreno particular, donde además hubo un campo de trabajo que dio unos resultados excepcionales. De momento hemos localizado 426 tumbas, de las cuales hemos excavado ya 385, y son todas de cronología islámica, entre los siglos VIII y los siglos XII, que pone a Tauste dentro de todos los mapas arqueológicos de España. Es una necrópolis excepcional. Nadie se esperaba tanta repercusión, no estábamos preparados para gestionar la repercusión que ha tenido. Pero a mí lo que me sorprendió es que ¿de dónde son esta gente? De Tauste. Esa es la pregunta que les hago a los turistas. ¿De dónde vinieron? De ningún sitio. Estaban aquí. Es curioso la concentración de tumbas, la densidad de tumbas que encontramos. Algunas están prácticamente tocándose. Es curioso también que estén tan cerca y que no se hayan afectado, es decir, que no haya tumbas que estén cortando a otras. Las afecciones que estamos viendo son afecciones de tuberías o de registros, pero las tumbas en sí están muy juntitas, y eso nos indica también que estaba muy bien señalizada en su momento. Una cosa muy, muy destacable, la verdad.
Sobre la tipología de las fosas que conservamos en la Maqbara Islámica de Tauste, podemos asegurar que tenemos al menos 3 tipos diferentes de fosas. La fosa más compleja es aquella que presenta un banco en la parte oeste de la fosa y una cueva en la parte este. La funcionalidad de este banco no la tenemos del todo clara, pero podría ser para tener una mayor comodidad a la hora de excavar esa cueva que se encuentra en la pared contraria. Otro tipo de tumbas conservan únicamente esa cuevecita en la parte este de la fosa, mientras que en la parte oeste conserva una pared completamente vertical. Y por último están las fosas más simples, son aquellas que únicamente tienen una sección en U con las 2 paredes rectas. Estas son las más comunes, pero no obstante nos hacemos la pregunta de si es debido a que el arrasamiento de la calle haya podido producir el corte de muchas fosas que habrían perdido su parte superior en donde se encontraría el banco. Una vez localizada la fosa, se procede a quitar el relleno. El relleno es la tierra que colmata, que está encima directamente del individuo que está inhumado. Una vez que ya está quitado el relleno, ya van apareciendo los huesos. Entonces, ya con muchísimo cuidado, se va liberando todos los restos esqueletales. Cuando ya los tenemos todos sacados, se documenta, se les abre una ficha para cada uno con medidas anatómicas y cotas y toda la información que podemos recoger de ese cuerpo en concreto, y luego ya se documenta gráficamente, se hacen fotos y luego se saca. Se embolsan 6 bolsas diferentes, una para cada pierna, una para cada brazo, tronco y cabeza. Es muy fascinante la consideración de que tan al norte de la península que tengamos una arquitectura de aquella época, cuando siempre se había negado, cuando hablar de arquitectura islámica en España se reducía exclusivamente a Córdoba, a Sevilla y a Granada. La Maqbara es uno de los elementos fundamentales de la creencia, ya casi seguridad de que antes en Tauste hubo una población musulmana importante. Es decir, ahí nos cambia un poco todo el sentido de la historia, de pensar de que sería un pequeño villorrio o una zona, un pequeño poblado que fue después conquistado por Alfonso I. Pues pasamos a pensar que tuvo una cierta envergadura esta población. Lo demuestra también el otro elemento fundamental, que es la torre. Luego son 2 elementos que de alguna manera nos están diciendo que aquí hubo una población importante. Bueno, la Maqbara de Tauste es uno de los hallazgos de arqueología medieval más importantes que se han hecho en Aragón en décadas, ¿no? Porque no solamente en sí, por el hallazgo propiamente de lo que es un cementerio islámico tan grande en dimensiones, tan denso y en la cantidad de restos encontrados, tan antiguo por datación, sino en concreto en Tauste, pues porque le da la vuelta completamente a la historia que tradicionalmente habíamos ido manteniendo de una manera casi, creo yo, que por inercia, ¿no? Pero es que este hecho, junto con la nueva configuración de la torre como alminar musulmán, creo que da la vuelta completamente a la historia de Tauste, configura esta villa como un asentamiento de población importante siglos antes de lo que oficialmente estaba admitido como existencia de la propia villa. Entonces eso abre un campo enorme para la investigación. Para nosotros, pues a ver, es un tema muy importante a la cual el ayuntamiento pues ha dado cumplida respuesta, pues haciendo la correspondiente modificación de crédito e intentando, pues que, como no, que saber nuestros orígenes. Vuelvo a decir que es un importante hallazgo, y el ayuntamiento en sí, pues que va a hacer más que apoyar este hallazgo vamos a intentar de aquí a la terminación de las obras, como he dicho en otros ámbitos, de lo que es la recreación de una tumba en la propia obra, o de una o varias tumbas,
y también ya hemos pensado tematizar una sala del Museo de Exposiciones que acabamos de terminar, la sala inferior, pues hacer una tematización total de lo que ha sido este proceso de trabajo en la necrópolis. Esto no es ningún capricho, esto es una necesidad de aprendizaje, de conocimiento propio y bueno, pues yo creo que también una fuente de recursos, no tiene nada de capricho.